En este episodio hablaremos del trastorno afectivo bipolar, una enfermedad mental crónica frecuente. En Colombia, nuestro país, se estima que el 1% de la población tiene este diagnóstico y alrededor del 80% de los pacientes con un trastorno afectivo bipolar aún no han sido diagnosticados. Decidimos abordar este tema desde una perspectiva diferente. Para eso, invitamos a Mariana Jaramillo, médica egresada de la Universidad CES, con un posgrado en neuroemoción, un diplomado en medicina funcional y actualmente cursando un fellow en medicina integrativa en la Universidad de San Diego, en California, Estados Unidos. Con Mariana vamos a abordar qué es un trastorno afectivo bipolar y cómo se define. Pero además nos va a contar su historia y su perspectiva, no solo desde la parte médica, sino también desde la parte personal y como paciente. Cómo fue para ella darse cuenta que tenía este diagnóstico y cómo su experiencia personal y como paciente le hicieron ver la medicina desde un punto de vista diferente. Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Es importante empezar este episodio de trastorno afectivo bipolar recordando un poco la definición del diagnóstico, sobre todo porque hay personas que nos escuchan que no son médicos o que nunca han tenido una cercanía con este diagnóstico. A veces pasa desapercibido el diagnóstico, sobre todo por la dificultad que hay para identificar los criterios que lo componen. En la atención primaria, como médicos generales, muchas veces podemos estar diagnosticando un trastorno afectivo bipolar como si fuera una depresión, ya que en el 60% de los casos así es como inicia esta enfermedad. Del 25 al 50% de los pacientes con esta enfermedad intentan suicidarse y alrededor del 15% mueren por esto. Esta enfermedad es mucho más frecuente que se presenta entre los 15 y los 25 años, haciendo aún más difícil su diagnóstico, ya que a veces normalizamos los síntomas y pensamos que la presencia de estos son parte natural del desarrollo de la adolescencia. El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que realmente al día de hoy todavía presenta un gran estigma social y un tabú. Es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad mental crónica que es frecuente y que necesitamos tener claros sus síntomas. El trastorno afectivo bipolar no solamente es pasar de episodios de depresión a episodios de manía o hipomanía, que ahorita hablaremos de estos, sino que también se caracteriza por tener episodios de un estado de ánimo normal entre sus recaídas, haciendo que el paciente sea totalmente funcional en estos periodos asintomáticos. Y además de eso, es un trastorno que se caracteriza por tener este cambio de ánimo, pero es un cambio de ánimo que se diferencia a los normales o de las personas sanas, ya que no cambia con las circunstancias externas. Es decir, es normal en un día presentar varios estados de ánimo. En un paciente con trastorno afectivo bipolar, en episodios depresivos o maníacos o hipomaníacos, lo que va a predominar es la apatía en los episodios depresivos y en los episodios maníacos un estado exaltado o un humor elevado e incluso irritabilidad la mayor parte del tiempo. Bueno, sí, a mí también me parece muy importante aclararlo, especialmente porque las personas piensan, y pues yo también pensaba antes de estudiar medicina, que ser bipolar significa que un día estoy bien y al otro día estoy mal. Y pues es mucho más allá de eso el trastorno. Entonces, como recordar que son periodos de 2 semanas completas donde se dan todas esas alteraciones, no solamente del estado del ánimo, sino también alteraciones en el sueño, en el apetito, en el deseo sexual. A veces incluso pues podemos tener como alteraciones en la sensopercepción, o sea, alucinaciones o bueno, tener como ideas delirantes. Entonces es como una enfermedad que va mucho más allá de estar un día bien y un día mal.
Para las personas que no saben, un episodio hipomaníaco, entonces lo vamos a definir como 4 días en los cuales el paciente va a tener un humor aumentado o va a estar irritable. Estos síntomas deben ser predominantes durante el día y en 4 días consecutivos la mayor parte del tiempo. Además, tienen que tener al menos 3 de los siguientes signos, ocasionando interferencia con el funcionamiento normal de la persona: un aumento en la actividad o inquietud física, un aumento en la locuacidad o hablar mucho, una dificultad para concentrarse o estar distraído, una disminución en las necesidades del sueño, un aumento en el vigor sexual, un leve aumento de los gastos o otro tipo de comportamiento temerario y un aumento de la sociabilidad o familiaridad. La dificultad de diagnosticar un episodio hipomaníaco recae en que a veces normalizamos los síntomas y por ser periodos cortos, la familia o el médico en la atención primaria no logra identificar el episodio agudo. Mientras que en un estado o en un episodio maníaco, el humor debe estar predominantemente exaltado, expansivo o irritable y es anormal para el individuo afectado. Este debe ser prominente y sostenido por al menos una semana. Y deben estar presentes al menos 3 de los siguientes signos: un aumento en la actividad o inquietud física, aumento en la locuacidad o hablar mucho, una fuga de ideas o experiencia subjetiva de pensamiento acelerado, una pérdida de las inhibiciones sociales normales o un comportamiento inapropiado, una disminución de la necesidad del sueño, una autoestima exagerada o ideas de grandeza, distraibilidad o cambios constantes de planes, conducta imprudente o temeraria. La persona no reconoce los riesgos, hay gastos disparatados, proyectos insensatos o una conducción temeraria, y hay un marcado aumento del vigor sexual. El episodio maníaco, digamos que prende más fácil las alarmas a las personas que rodean al paciente o al médico que ve al paciente en la atención primaria, ya que la funcionalidad del individuo se ve afectada de una forma más clara para todos los que lo rodean. En este episodio tuvimos una conversación con la doctora Mariana. Con ella no solamente hablamos de esta perspectiva desde la medicina y cómo los médicos vemos el trastorno afectivo bipolar, también ella nos contó su historia, nos contó cómo pasó de ser médica a ser paciente y vivir de primera mano un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica. Mariana fue diagnosticada con trastorno afectivo bipolar en abril del 2020. A mí lo que siempre, y fue una de las razones como por las que me dio tan duro aceptar el diagnóstico, fue porque siempre en medicina nos dijeron que era algo 100% negativo. Entonces uno queda con ese pensamiento de qué horror ser bipolar, qué pesar los bipolares, y pasa algo, y es que hacia la enfermedad mental somos mucho más críticos. O sea, nadie dice, uy, qué pesar, es hipertenso, pero la gente Sí. sí dice, uy, qué pesar, es bipolar. Ujú. Entonces uno queda ahí como sintiéndose menos, ¿cierto? Con un O sea, diagnóstico de estos. sí, hay una percepción negativa y como si fuera algo como de voluntad o una decisión del paciente ser un paciente psiquiátrico. Y yo creo que definitivamente, a pesar de que hemos avanzado científicamente y desde la medicina ya sabemos que esto no es así, igual dentro de la comunidad médica sigue habiendo una percepción negativa hacia el paciente psiquiátrico porque tiende a ser un paciente un poco más difícil de tratar y un poco más difícil de, digamos que de ayudar. Si uno no tiene como las herramientas y no se ha preparado de forma adecuada desde la academia y desde también la parte humana para atender a estos pacientes, se vuelve un paciente un poco más difícil que, por ejemplo, el paciente hipertenso que hacías el ejemplo. Entonces yo creo que también de ahí viene esa connotación negativa hacia la psiquiatría. Claro, y yo creo que todos tenemos como un miedo a la locura, un Total. miedo como a perder la cordura en general, a perder nuestra funcionalidad, porque digamos que una enfermedad en el cuerpo, pues uno con la mente es capaz como de ser consciente, tomarse las pastas, pero parte de los síntomas de un trastorno psiquiátrico muchas veces es la falta de introspección, o sea, la falta de poder ver hacia adentro
y saber que algo está funcionando mal y que necesito ayuda. Entonces, por eso es que generalmente los pacientes terminan siendo, como en mi caso, a mí me llevó la policía al hospital psiquiátrico, porque uno realmente no cree que haya nada mal pasando. Y a mí me parecía eso muy difícil de creer cuando yo veía a los pacientes en la rotación de psiquiatría. Yo decía, pues, pero es que es imposible que ellos no se den cuenta lo mal que están, hasta que lo viví y yo dije, pucha, uno cómo no se da cuenta lo mal que está. Es una cosa muy impresionante porque es algo que uno no logra entender hasta que lo vive. Y es como, pues yo trabajo en el hospital mental y en estos días me decía un familiar, pues yo pregunté, siempre pregunto como alguien en la familia sufre de enfermedad mental. Y el familiar se rió y me dijo, no, ellos no sufren de ella, ellos la disfrutan, el que sufre es uno. Y me pareció una frase súper cierta, pues tampoco es que la disfrutemos, pero en realidad uno de verdad no se da cuenta que está enfermo, los que más sufren son los familiares viéndolo a uno en ese estado alterado. Entonces sí me parece como algo muy importante de sacar y de decirle también, no solamente a los pacientes con bipolaridad y pues con cualquier trastorno psiquiátrico, no solamente el apoyo es hacia ellos, sino también hacia todos los amigos y familiares que están alrededor de ellos, que sepan que todo lo que nosotros decimos durante una crisis no somos nosotros, o sea, es parte de la enfermedad ser así, de, de insultante, de grosero, bueno, de todo, porque uno se vuelve una persona que uno no es como si otra personalidad tomara cargo de tu cuerpo por un tiempo. Y eso es muy duro porque uno dice cosas muy hirientes y los familiares y los amigos se quedan como con esas cosas que uno dijo, pero en realidad no fue uno el que las dijo. Entonces sí me parece como importante que ellos lo sepan y que tengan como esa tranquilidad de poder decir como, bueno, en realidad él no me odia, solamente dice que me odia porque está en este estado alterado. En esta enfermedad se ha visto una gran relación con el trastorno de uso de sustancias, una enfermedad que discutimos en nuestro episodio anterior con la doctora Marie-Claire Berruet, especialista en toxicología. El trastorno del ánimo, y en este caso el trastorno afectivo bipolar, predispone a los pacientes a un trastorno en el uso de sustancias, ya que la sustancia podría ser utilizada para aliviar síntomas depresivos o ansiosos, como una hipótesis de la automedicación. En el caso de la manía, el consumo podría estar dado por la implicación excesiva en actividades placenteras, que tienen un potencial de consecuencias negativas. Pero además también se ha visto la correlación en que un trastorno por uso de sustancias predispone a que se presente un trastorno del ánimo. La administración repetida de drogas o de sustancias, como el alcohol, generan cambios neuroadaptativos que presentan elementos comunes con las anormalidades características de los trastornos del ánimo. En esta conversación, Mariana nos cuenta cómo fue su experiencia personal con el uso de LSD o ácido lisérgico, una droga sintética de la que se abusa desde 1960 por sus propiedades alucinogénicas. Si se consume en dosis suficientemente grandes, el LSD produce delirio y alucinaciones visuales que distorsionan el sentido del tiempo y de identidad del usuario. Mm, yo siempre había sabido que mi genética no era la mejor. Entonces, pues yo siempre estuve muy lejos de las drogas hasta la universidad que probé la marihuana. Y eso fue como la puerta de entrada a muchas otras cosas. Como que cuando ya le cogí confianza, me empezó a intrigar el ácido lisérgico y en inicio de pandemia decidí probarlo. Entonces lo probé y más o menos a las 2 semanas de haberlo probado, empecé a sentirme mucho mejor, como que yo sentía que eso me había curado, porque yo toda la vida había tenido depresiones. Más o menos cada año yo me deprimía después de un evento traumático que tuve en el colegio. Era como bendito, pues que cada año por la misma época tenía una depresión. Entonces yo vivía medicada con antidepresivos y probé el ácido. A las 2 semanas, de verdad, yo empecé a ver el mundo más lindo.
empecé a entender como que muchas cosas de mi vida habían pasado para un propósito. em, y empecé pues como con cosas que a mí me parecían normal y yo sentía que yo antes estaba por fin saliendo de una depresión súper crónica, entonces yo me sentía bien. Y yo en ese momento trabajaba en el Instituto Neurológico y a mí me empezaron a decir, oye, pues estás bien, tranquila. Pues bueno, me empezaron como a hacerme saber que algo estaba pasando raro Pero tú te sentías como antes mucho mejor de lo que te habías sentido a lo en mi largo pues, de vida. los últimos años. Claro, yo me sentía súper bien, súper bien. Y Sí. me Ahora, molestaba mucho ujú, que la gente me dijera como, oye, tranquila, busca ayuda. A mí el busca ayuda, pues, te digo, me daban ganas como de matar, pues cuando me decían busca ayuda, porque yo decía, pero ¿por qué voy a buscar ayuda si yo antes nunca he estado tan bien? ok. Entonces, claro, mirando hacia atrás, sí, y cuando yo lo veo como una película desde arriba, me doy cuenta de que el problema no es la felicidad, el problema es que uno está completamente irritable, el problema es que uno está hablando muy rápido, diciendo cosas como sin sentido, como haciendo como lo que se llama conexiones laxas, como el pasto es verde porque los huevos son ricos, pues, o sea, cosas así como completamente incoherentes. Em, y en general se nota el cambio en el estado de ánimo de que no es simplemente felicidad, sino que ya es como una exaltación constante porque uno en un día normal, uno tiene varios estados de ánimo y eso es normal, o sea, si me atravesó una moto, me dio rabia un segundo, después entonces comí helado y me puse feliz, bueno, cosas así, pero cuando tú estás en una enfermedad psiquiátrica, el estado de ánimo casi que es constante y es raro que cambie con las circunstancias externas, entonces era todo el tiempo feliz, todo el tiempo Ujú. con una sonrisa en la cara y eso ya no es del todo normal. Em, bueno, pero entonces yo empecé así, varias personas del trabajo me dijeron que buscar ayuda, a mí eso me dio mucha rabia, me empecé a sentir como súper incómoda en el trabajo, intentaba justificar mis actos como hacia los otros, como para que me dejaran de molestar, porque yo sentía que eso me estaban molestando y me estaban atacando. Y uno de los síntomas es que también uno se siente súper observado y uno siente que todo el mundo lo está mirando a uno. Así eso no sea verdad. Yo sentía que mis papás hablaban con los porteros, yo estaba segura. Uno está totalmente paranoico. Mm, bueno, entonces pasó que yo me empecé a sentir súper incómoda y decidí renunciar. Renuncié así de un día para otro al trabajo, pues que era en ese momento el trabajo de mis sueños. Eh, Renuncié y me fui a vivir a Manizales. Uno hace cosas así completamente impulsivas de un momento a otro, toma decisiones súper importantes para la vida de uno y todo el mundo alrededor queda sorprendido porque dice como, pero si tú estabas feliz, pero si era un trabajo soñado, pero ¿qué pasó? Porque son decisiones que uno toma en muy poco tiempo y son decisiones muy grandes. Entonces yo me fui a vivir a Manizales y me demoré más o menos 2 meses en total, pues desde que empezaron los síntomas, me demoré más o menos 2 meses en darme cuenta de que no estaba bien. Incluso yo acepté que no estaba bien, pero yo nunca le dije manía, yo nunca le dije bipolar. Hasta mucho tiempo después yo le metí muchos diagnósticos ahí porque en psiquiatría es difícil hacer un diagnóstico, entonces yo le decía de mil maneras, pero yo no le quería decir manía. Y yo creo que yo no le quería decir manía porque yo tenía este concepto que ser bipolar y ser inteligente no es compatible. Y para mí la inteligencia es algo que siempre me ha caracterizado y que yo considero como una de mis cualidades. Entonces para mí era incompatible aceptar ser bipolar y ser inteligente. Obviamente después entendí que eso no tiene absolutamente nada que ver, que uno puede ser muy inteligente y tener una enfermedad mental y que no pasa nada. Ujú. Em, pero bueno, eso fue como uno de mis problemas como para la aceptación del diagnóstico y lo otro fue los medicamentos.
Personalmente creo que hablar de una enfermedad que uno padece no solamente es un acto de valentía hacerlo de forma pública, sino también un acto de humildad, porque para aceptar un diagnóstico se requiere humildad. Para ser médico y haber estudiado un tema en un salón de clase, haber estudiado criterios diagnósticos, haber hecho una ronda, haber visto pacientes y haber generado etiquetas sobre esos pacientes, ya sea por ser un trastorno psiquiátrico o una hipertensión o un cáncer o una enfermedad terminal, nos habla de enfrentar nuestros miedos de una forma muy personal, porque en ocasiones se nos olvida que ser médico es también ser paciente en muchos casos, y para nadie es un secreto que los médicos somos los peores pacientes, no solo porque a veces tendemos a dejar nuestro autocuidado de un lado para cuidar a otros, sino que también se nos hace difícil reconocer ese diagnóstico en nosotros mismos, pensando que tenemos a veces una capacidad moral superior o una fortaleza superior para atravesar una enfermedad que a veces requiere una ayuda extra, una ayuda profesional, y es importante uno darse cuenta cuando la necesita. Sabemos los medicamentos que nos están dando, sabemos cómo actúan, sabemos los efectos adversos que tienen. Y yo creo que en parte también por eso somos tan malos pacientes, porque yo cuando estaba adentro de la clínica y me empezaron a dar litio, para mí eso fue la pesadilla. Yo sé que el litio es un medicamento excelente cuando es bien usado, pero a mí, desde que me dieron la primera pastilla de litio, a mí me dio diarrea, a mí me dio gastritis, a mí me dieron náuseas, a mí me dio de todo. Entonces yo dije, no, 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 yo no me puedo tomar esto. Y yo llamaba a mis papás llorando, yo les decía, por favor, yo no me quiero tomar el litio, yo no me quiero tomar esto, por favor, sáquenme de aquí. Entonces yo sufrí mucho y yo creo que sufrimos mucho por eso, porque si tú le das el litio a una persona que no sea médica o que no sepa el tema, pues es una pastilla más y ellos no tienen ni idea qué les va a hacer. Y generalmente los médicos rara vez explicamos como, mira, esto te puede dar esto, 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 pues es raro un médico juicioso que explique eso. Y lo que pasa también ahí es que tú, desde tu perspectiva de médica y paciente a la vez, de pronto estabas en un periodo de negación y fue la primera vez que definitivamente te chocaste con el hecho de tener que tomar un medicamento para una enfermedad. Yo creo que también por ese lado no ibas a tener una percepción muy positiva del medicamento, o sea, sabiendo los efectos buenos que tiene y lo que puede hacer por una enfermedad mental y que puede sacar a un paciente, por ejemplo, de una crisis y volverlo funcional y poderle como restablecer sus esferas sociales, laborales, de relaciones personales. De pronto no lo viste tanto por ese lado, sino como todos los efectos adversos que de pronto hasta ni son comunes, y lo pusiste como en una parte mucho más exponencial. Esa negación es, y ser médicos, y esa negación es decir, no, es que como yo no necesito este medicamento solo me va a hacer daño. Exacto, sí, claro, yo estaba 100% en negación y de verdad que a mí todo el mundo me veía mal, pero yo me sentía supremamente bien, entonces yo no quería bajarme de ahí, yo no Claro. quería bajarme. Y algo muy importante con los medicamentos psiquiátricos es que, y eso fue algo que después lo entendí con mi psiquiatra actual, y es que no solamente es como para devolverte a la funcionalidad de la vida diaria, porque digamos que es algo que claro que es necesario y claro que es importante, pero yo lo veía como no, déjenme que esto se me pase solo, a mí no me importa ser disfuncional otro rato, hasta que entendí, hasta que entendí que, que en realidad lo que está pasando en tu cerebro es una cascada de inflamación impresionante y una cascada de neurotransmisores enloquecidos, que todo eso te está dañando neuronas, todo eso está alterando todo el funcionamiento de tu cerebro. Entonces ahí es cuando yo entendí que yo, la verdad, no sabía esto en el momento de que me dio la manía, pero fue ahí que yo entendí por qué las enfermedades mentales no tratadas a largo plazo generalmente terminan en una demencia, porque es Ujú. que básicamente te tostaste el cerebro
a punta de crisis. Entonces, entre tú más crisis tengas en la vida, mayor es el riesgo de tener una demencia después. Entonces ahí es que yo entendí que el medicamento no es solamente para quitarme el síntoma y volverme a integrar a la sociedad, porque yo no, a mí no me gustaba ver eso así, pues no me gustaba como porque tengo que sufrir yo los efectos adversos solamente para que la sociedad esté cómoda conmigo. Pero Mm. cuando lo entendí por el punto de vista de que, oye, es que te está quitando toda esta inflamación que está en tu cerebro, que te está haciendo daño y que a largo plazo te puede crear una demencia y ahí sí se te va a alterar la inteligencia y toda tu funcionalidad de manera permanente, eh, yo dije como, bueno, listo, deme lo que sea. Y, y en ese momento creo que es algo muy importante de entender, porque pasa lo mismo que con los hipertensos, que ellos no se dan cuenta el daño que le está haciendo la presión arterial alta al cuerpo. Entonces muchas veces dicen como, ay, pero es que yo me siento bien, entonces yo para qué tengo que tomarme esa pastilla todos los días, para Ujú, prevenir complicaciones a futuro, para prevenir que no te dé un infarto, para prevenir que no te dé X o Y, ¿cierto? Entonces, como que lo veo igual con los medicamentos. Y lo otro, que es muy complejo, y yo creo que es muy común en bipolar, porque tengo varios pacientes que son bipolares y en general somos muy reacios a tratarnos, es eso, es que cuando ya salimos de la crisis y nos empezamos a sentir mejor, lo más común es que dejemos de tomarnos los medicamentos. Es como, bueno, no, pero yo ya estoy bien, no los dejamos de tomar. Y esa es la primera causa de hospitalización psiquiátrica, es que te dejaste de tomar los medicamentos y entonces tuviste una crisis. Pero entonces ahí lo que tenemos que entender es que los medicamentos se necesitan para prevenir las crisis, no solamente para tratarlas. ujú. Eh, y bueno, sí, eso es importante, como encontrar un medicamento con el que tú te sientas bien y que de verdad te sirva para prevenir las crisis. Digamos, en mi caso, eh, yo tengo pues como todo un plan hecho con mi psiquiatra en caso de que me vuelva a dar una crisis, dónde me hospitalizan, dónde no, qué medicamentos prefiero que me den. Obviamente mi psiquiatra sabe que yo, el litio no es mi preferencia. Yo le digo, pues si es estrictamente necesario y no mejoro con las otras opciones que hemos discutido, dámelo. Está bien, no importa. Pero pues preferiría que no. Entonces hemos discutido los medicamentos que me pueden servir en crisis, cuáles son los efectos adversos, todas estas cosas. Y yo pienso que es importante discutirlo, así no seamos médicos, porque es importante saber y tomar riendas de tu salud, no solamente dejárselo como responsabilidad al médico, sino en serio saber de qué se trata tu enfermedad, cuáles son los medicamentos que te sirven, cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos, todas esas cosas. Yo creo que es muy importante uno educarse al respecto. Mariana también nos cuenta cómo impactó este diagnóstico en su forma de ser médica, cómo la búsqueda de respuestas a su diagnóstico, a todos los síntomas que estaba experimentando, un poco de su proceso de negación con esta enfermedad y con el hecho de ser ella un paciente con trastorno afectivo bipolar, la llevó a una búsqueda no solo académica, sino también espiritual, y nos cuenta cómo su experiencia con todo este proceso y este camino de aceptación la llevó a encontrar no solamente en ella muchas respuestas a sus crisis, sino también a encontrar la medicina integrativa como la opción terapéutica que ella quería para sus pacientes. Yo no tengo familiares médicos, no sabía muy bien en qué me estaba metiendo cuando empecé a estudiar medicina, pero a mí lo que siempre me intrigó fue el funcionamiento del cerebro, pues como, y no solamente el funcionamiento del cerebro, sino la parte comportamental de las personas, porque la gente actúa como actúa. Entonces yo al principio iba a estudiar psicología, después consideré estudiar biología para después especializarme como en neurociencias, eh, pero finalmente me volví como. Sí, fui voluntaria de primeros auxilios de la Cruz Roja y yo dije como, bueno, no, esto me gusta, voy a estudiar medicina, pero yo me metí sin tener idea de lo que estaba haciendo. Y fue muy duro para mí, pero pues me fue bien en general. Y cuando yo iba más o menos en octavo semestre, que uno ve psiquiatría, pues las clases teóricas de psiquiatría, yo me di cuenta que yo me deprimía frecuentemente. Ujú. Entonces,
consulté donde el profesor pues que nos dio las clases, fui donde él y yo le dije, doctor, yo creo que a mí me pasa esto que tú nos enseñaste en clase, yo creo que a mí eso me pasa a veces y se me quita pues, pero yo creo que a mí eso me pasa. Entonces empezamos como a explorar y nos dimos cuenta que yo siempre me deprimía más o menos en la misma época del año, entre febrero y abril, y empezamos como a explorar en mi vida y encontramos como una conexión importante con un evento de violencia intrafamiliar que hubo en mi vida antes de graduarme del colegio. Y yo después de ese evento quedé no solamente con las depresiones anuales, sino que quedé con una disautonomía, o sea, yo me desmayaba de un momento a otro sin razón. Me estudiaron, me hicieron todos los exámenes, estuve con cardiólogo, nunca encontraron como una causa del por qué me estaba pasando eso. Y fue ahí que, bueno, este psiquiatra me medicó, me puso un antidepresivo, me dijo que no lo dejara de tomar para prevenir que no me siguieran dando depresiones y me mandó pues donde el psicólogo. La verdad, yo con el psicólogo como que nunca tuve mucha empatía y una amiga, una de mis mejores amigas de la universidad, me dijo, Mari, ve donde este, pues ella le dice maestro, ve donde este maestro, que él te puede ayudar. Entonces, pues yo sin saber nada, fui donde él, antes de la cita él me puso a leer un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que habla mucho de regresiones, pues como a vidas pasadas. Entonces, pues yo obviamente en ese momento no sabía nada de esto. Yo había tenido como alguna experiencia con el budismo y el hinduismo por medio de mi hermano, que es antropólogo. Sabía pues como que la reencarnación era una creencia que se tenía pues como en el mundo oriental, pero nunca había leído al respecto. Cuando fui donde él, hice pues como mis regresiones y ahí entendí como gran parte del trauma de violencia intrafamiliar que había vivido y eso más o menos cambió, pues como que yo digo que mi vida es una antes de eso y una después de eso, porque él me dijo, pues no hay necesidad de que toda tu familia venga y sane y vea lo mismo que tú viste y entienda lo mismo que tú entendiste, solamente con que tú hayas hecho ese cambio a nivel energético, todo va a empezar a cambiar. Y efectivamente, pues yo no le dije a nadie que yo había hecho eso, pero los meses empezaron a pasar y las personas implicadas en el evento de violencia empezaron a pedir perdón, todo se empezó como, y eso fue más o menos 3 años después del evento. Entonces, para mí fue algo muy raro yo haber hecho esta terapia y que todos estos cambios empezaran a dar. Ujú. Después de eso a mí se me quitó la disautonomía, así pues como yo creo que era algo que era 100% somático, de cosas que yo tenía ahí reprimidas y era la forma del cuerpo de manifestar, como oye, haz algo, de Sí. hablarme y decirme, ponme cuidado que hay algo que está mal acá, pero yo simplemente pensaba pues que la respuesta tenía que ser en algún fallo de algún órgano y todos los exámenes salían bien. Eh, Después de eso, mi visión hacia la medicina cambió. Yo siempre quise ser neuróloga y lo quise hasta hace muy poco, pero pienso que yo quería ser neuróloga más como por el reto académico que eso implicaba, porque a mí me encanta resolver como rompecabezas y me encanta esa parte de la neurología, pero cuando trabajé en el Instituto Neurológico me di cuenta que eso no era para mí. Ujú. Y yo empecé a pensar, yo dije, bueno, pero si yo como paciente no voy donde un médico tradicional, porque yo tengo muchas críticas a la medicina convencional, porque yo voy a ser un médico convencional, no debería. Entonces empecé a buscar opciones y yo no me quería ir del todo al bando de la medicina alternativa, porque también tengo mis reservas hacia la medicina 100% alternativa. Entonces encontré esta opción que todavía pues no existe acá en Colombia, que se llama medicina integrativa y la empecé a estudiar en una universidad en San Diego, en Estados Unidos. Y la verdad sí siento pues que encontré mi pasión, o sea, yo nunca había sido tan feliz como soy ahora viendo pacientes, pudiendo hablar 2 horas con ellos, entendiendo todos sus traumas, entendiendo sus miedos, entendiendo cómo todo esto influye en el proceso de enfermedad. No solo transformarnos a nosotros, sino que también es como voltear
la percepción que tenemos de esa experiencia que vivimos, que de pronto en algún momento la viste como algo negativo y que en estos momentos te está dando herramientas que otras personas o otros médicos no tienen para hacer un enfoque diferente en tu medicina y en la forma en la que tú puedes ayudar a otras personas. Sí, yo también lo aprendí a ver de esa manera, me demoré, me demoré mucho, la verdad, como en verlo de una manera positiva, pero me leí un libro, pues yo desde hace años, entonces estoy como en el camino de encontrar respuestas por la parte espiritual y cuando salí de la clínica empecé un tratamiento con un psiquiatra transpersonal que él no me trató con medicamentos, sino con regresiones. Eh, yo sabía que me iba a demorar más en recuperarme y obviamente, pero digamos que sí, sí me ayudó muchísimo a todo este proceso de aceptación. Y parte del tratamiento fue leerme un libro que se llama El plan de tu alma y yo entendí mi crisis como el plan de mi alma. Porque cuando uno entiende que todo en su vida está ahí para el crecimiento, sea personal, profesional, lo que sea, pero para tu propio crecimiento, tú aprendes a quitar esa mentalidad de víctima de por qué esto me pasa a mí, esto a mí siempre me pasan este tipo de cosas, pero por qué, pero por qué, pero por qué, y tú empiezas a ver las cosas como, bueno, pero ¿para qué? ¿Quién me está mostrando esto? ¿Esto para qué me pasó? Y a la conclusión que llegué fue eso que tú acabas de decir, pues que me da como esa perspectiva para los pacientes, esa capacidad de ponerme 100% en sus zapatos y, y no solo eso, sino también yo logro ver atrás y ver muchas partes que cambiaron mi percepción de la vida, de la medicina y de mí misma sobre mi crisis. Entonces, después de mi crisis, yo aprendí a aceptarme 100% como era, eh, o como soy, y aprendí también que nunca somos una persona completa, sino que todo el tiempo estamos en constante cambio, todo el tiempo estamos en construcción y eso está completamente bien. Entonces, la imagen que tengan los otros de ti, no pasa nada. Si ellos piensan que tú eres de esta forma o la otra, tú sabes tu verdad, como que puede que tú hayas sido así y ya no lo seas, puede que todavía lo seas y ya te aceptaste. Y también lo otro es que a mí durante la crisis yo tuve muchas ideas que son consideradas delirantes y claro que lo son, pero son ideas que a mí se me quedaron y todavía las tengo. Y yo durante la crisis tuve como una pared, que yo le digo la pared psicótica, donde yo cogí unas tizas y yo escribí y dibujé y con símbolos pues tú la ves y era una pared miedosa, eh, pero era una pared donde yo escribí como todo lo que yo sentía que estaba entendiendo sobre la vida, sobre el universo en ese momento. Obviamente era una cosa totalmente disfuncional y yo lo entiendo como una enfermedad mental, pero también por el hecho de ser una enfermedad mental no quiere decir que todo sea negativo y que no se le pueda sacar provecho. Entonces, después de yo tener la enfermedad, empecé a leer mucho a un psiquiatra transpersonal que se llama Stanislav Grof. El primer libro que me leí de él se llama La tormentosa búsqueda del ser, que pues el nombre lo dice todo, es como habla mucho de todo esta experiencia humana y la complejidad de ella y esa búsqueda en la que todos en realidad estamos, sea por medio del catolicismo, o sea, no importa como la religión, no importa si no tienes religión, pero en realidad yo creo que todos en el fondo estamos en una búsqueda. Cómo lo exteriorizamos ya depende como de cada quien. Em, bueno, sí, es eso, es como aprender a ver lo bueno de las crisis, entender que las crisis no son solamente negativas, incluso durante las crisis, pues no crisis tan disfuncionales como de bipolar o de esquizofrenia. Obviamente en ese momento pues son pocos los recursos que uno puede tener para poderle sacar provecho a la crisis. En el momento agudo de la crisis hay que tratarla, muchas veces hay que internarse. Yo soy muy consciente de que yo en un futuro es posible que me tenga que internar otra vez mientras pasa la crisis aguda, pero después, cuando uno ya recupera como su estado mental basal, sí es posible ver hacia atrás y lograr coger muchas cosas positivas de la crisis y aplicarlas en tu día a día de una forma positiva.
Total, y yo creo que no solamente en enfermedades psiquiátricas como le hemos venido hablando, sino también cualquier crisis, cualquier momento de la vida en la que tú sientas que estás cayendo o que fracasaste o que no lograste tus objetivos o que de pronto la vida te llevó por otro camino diferente al que habías planeado. Claro, y también lo que tú dices, o sea, yo aprendí a ver la enfermedad desde la medicina integrativa, la veo como una forma del cuerpo hablarte, ¿cierto? Y cualquier enfermedad nos puede traer aprendizajes, la que tengas, o sea hipertensión, sea cáncer, yo creo que todas tienen sus aprendizajes específicos para cada persona y todas se pueden como, entre comillas, aprovechar. Bueno, también me encantaría darte las gracias a ti que nos estás escuchando por haber llegado al final de este episodio. Y si conoces a alguien que le pueda servir la información que hemos compartido en este conversatorio, puedes compartirlo a través de nuestras redes sociales o a través de la plataforma que nos escuchas. Además, te invitamos que nos sigas en Instagram como @vent.com.co, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados y las fechas de publicación de nuestros próximos episodios. Gracias por estar acá.